Estoy con la diputada boliviana del Partido Demócrata Cristiano, Norma Piérola. ¿Qué nos puede decir del estado de emergencia nacional que decretó la senadora a cargo de la presidencia, Yanine Áñez? Bueno, realmente era absolutamente necesario, ¿no? La emergencia ya se dio hace tiempo, hace unas 2 semanas atrás, debió haberse dispuesto, no sé si es un estado de sitio con nombre disfrazado por decirle, de emergencia sanitaria. Pero de acuerdo al artículo 172, inciso 26 de nuestra Constitución Política del Estado, la presidenta en transición constitucional tiene la facultad, sin necesidad de convocar al Parlamento, de decretar el estado de sitio. Y nuestra Constitución establece que también el Parlamento lo va a aprobar de acuerdo al 161, inciso 6 de nuestra Constitución, que el Parlamento, a través ya de una asamblea de Congreso, tendría que ser, o Congreso para mí, tendría que ser la que apruebe estas decisiones, porque ella ha tomado una decisión, pero que los hechos no es tan radical ni se puede decir una especie de estado de sitio. ¿Y qué Ante opina la de los gente dichos que del ha ministro salido, Murillo, que dijo que va a endurecer las penas y las sanciones a la gente que inflija esta cuarentena? ¿No es un peligro que se bueno, cercenen los derechos constitucionales, las garantías? sí, por supuesto que sí, pero el mayor derecho que tenemos todos, que debe ser el bien supremo protegido por todos antes que cualquier cosa, es el bien supremo a la vida. Y nadie tiene el derecho de contaminar y contagiar a las personas. Y obviamente no estamos de acuerdo que en endurecimiento de penas y demás, eso tiene que ser algo que nazca de las personas y que tengan la corresponsabilidad de no contaminar, porque nosotros en este momento como país tal vez somos el país más subdesarrollado que no tiene una provisión, por decirle, en camas de terapia intensiva, no tenemos respiradores, no sabemos ni siquiera con cuántos esos exámenes que se están haciendo de laboratorio contamos. No tenemos idea de eso porque no se está diciendo, solamente se está poniendo como a cuentagotas, tal día ha subido 2, ha subido 3, ¿Piensa que las y cifras vemos son que no se ha hecho sinceras? detección. Porque es llamativo que los No, países limítrofes con Bolivia lamentablemente hay fallecidos como en Chile, Brasil, Argentina, Paraguay y Perú y Bolivia no registre ningún fallecido, salvo un boliviano que falleció en Europa. ¿No le parece sospechoso sí, estos números? ya me parece sospechoso, sí, porque solamente ellos saben cuántos en realidad están contaminados y cuántos ya han fallecido. Lo cierto es de que no se ha hecho un seguimiento, ni siquiera a una O sea, persona ¿usted que ha duda que hay estado en una fallecidos en población. su país por el coronavirus? Sí, yo dudo realmente que no hayan fallecidos por el coronavirus y más los que dieron positivo y que son personas con alta desnutrición y con problemas de salud y sobre todo gente mayor de ¿Y 65 cómo a va a 70 fiscalizar años. usted que es diputada? Porque es la Bueno, labor simplemente hacer constitucional de una ustedes. petición, en cuantito se reanuden, hay que hacer una petición de informe escrito u oral en una comisión ante al ministro de Salud para que nos digan la realidad y qué es lo que está pasando. Ahora, estas medidas urgentes y de emergencia tomadas en cuenta por la actual presidenta nos parecen de alguna manera no positivas, pero de alguna manera acertadas, ¿no? Porque es la única limitación al derecho de locomoción que tenemos cuando hay un estado de sitio, ¿no? Entonces ella sigue manteniendo mercados abiertos sin que la gente todavía sepa de que cómo pueden contaminar a través de los zapatos y demás, porque no sabemos de dónde están viniendo las verduras, están viniendo del campo, de Oruro, de Santa Cruz, etcétera. Y bueno, no siempre se lleva un registro de quienes están utilizando barbijo o guantes para vender o para por lo menos hacer esas intenciones de bioseguridad, y mucha gente no se ha aprovisionado ni de alcohol en gel, ni de alcohol puro, mucho menos del hipoclorito, que es en realidad la lavandina, ¿no? Para por lo menos limpiar los pisos cuando uno sale de la casa y limpiar los zapatos, eso es para no contaminar. Entonces, ayer, por ejemplo, han llegado varios buses de personas que los han mantenido sin ningún tipo de reserva de bioseguridad dentro de los buses. No hemos visto que a la bajada los hayan desinfectado, de repatriados
que están pasando la frontera. A los que estaban en Chile. Es de que les han hecho firmar un acuerdo, sí, los que estaban en Chile estaban firmando un acuerdo con que se van a someter, pero no dicen nada de quién se ha escapado también de este grupo. Y bueno, no sabemos si está con contaminación, no sabemos si les han hecho el test, por lo menos la evaluación para saber si esos test son... O sea, usted le está dando a entender que el gobierno vigila más a los opositores políticos que controlar a los posibles portadores de coronavirus. ¿No le parece ilógico? Me llama la atención que primero se estén permitiendo esas medidas de seguridad en el país internamente, cuando ya están acá los virus, alguien ya ha metido acá y se sigan ingresando gente que no sabemos si está contaminada o no. Donde tuvieran que hacerle los test son pues en las fronteras, donde pueden ingresar a su país para reunirse con su familia, y ahora que se han dictado prohibición de transporte público y privado, tanto aéreo como terrestre, resulta más sintomático que hayan buses que vayan y los recojan. Yo no sé si es cierto, que todos nuestros bolivianos tienen derecho a volver a su país, pero están viniendo también de países donde hay alta contaminación, Europa, España. Tenemos entendido que mañana llega también otro avión de Miami. Ustedes saben que en Estados Unidos también se está disparando este tema. Entonces, no sabemos en realidad si estas medidas nos van a proteger a todos o nos van a más bien causar algún tipo de restricciones. Esas restricciones ya las hay, ¿verdad? Pero sin embargo, consideramos que era absolutamente necesario dictar un estado de sitio, por lo menos en determinados sectores, en Cochabamba, por ejemplo, en Quillacollo, en las provincias, especialmente Chapare. Por otro lado, en La Paz, el Alto, que realmente son gente que de riesgo, porque realmente no están demasiado... ¿Qué opina que los servicios departamentales de salud van a depender ahora en este estado de emergencia sanitaria del Ministerio de Salud? Me parece que debería devolverse a lo que antes habían. Los sedes siempre han dependido del Ministerio de Salud, porque hemos visto que el nivel central del movimiento al socialismo, cuando estaba en sus manos el Ministerio de Salud, ha desconcentrado y entregado responsabilidades a los municipios y a las gobernaciones. Pero lo cierto es de que han centralizado políticamente a gente que ni siquiera tiene la condición ni de enfermero, a gente que han puesto simplemente por darles pega política. Pero lo cierto es que también en este momento hay mucha gente del movimiento al socialismo que sigue trabajando en todos los ministerios. Pero si tienen la capacidad para trabajar, ¿cuál es el problema que estén afiliados a un partido? No tienen capacidad ni formación. ¿En qué sentido? Que no tiene forma. Vale decir, no siempre son gente que tienen, para designar en un ministerio mínimamente tendría que ser un médico, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de salud. Sí, salvo que sea administrativo. Que un secretario para tener un teléfono hace falta que sea profesional de la salud. Depende de qué cargo. Por supuesto que no. Sí, pero ponerlos de directores de epidemiología, de sedes, de estas cosas, a gente que no tiene esa formación, por lo menos médica, creo que es altamente riesgoso. ¿Qué va a hacer el Partido Demócrata Cristiano con el tema electoral, ya que quieren postergar las fechas? ¿Ustedes qué fecha estipulan que deberían ser las elecciones? Yo considero que debe haber pausa no solamente electoral, sino también judicial, aunque en el tema de la fiscalía no se debería de dejar, los plazos tienen que ser suspendidos, por lo menos esa pausa electoral. Yo creo que queda en segundo plano las elecciones y todo, o en tercer plano, después de primero proteger la vida y evitar el contagio y la contaminación, para evitar lo que está ocurriendo en Europa, en Italia, en España, etcétera. Entonces creemos que es altamente secundario aquello, y que los partidos que están exigiendo que vayan a la elección, como por ejemplo Mesa, que jamás se ha despeinado para hacer ni defensa del 21F, ni se ha destruido las plataformas, etcétera, esté más pendiente y no diga nada, no dé una opinión al respecto siquiera. Nos llama la atención el silencio de estas personas que solamente les está interesando. O el expresidente Jorge Quiroga, que es candidato, que salía a hablar de cualquier tema y ahora está callado. El único candidato que sale a hablar es el licenciado Orce Catacora.
Arce Catacora, que no debería haber vuelto, y esos son los acuerdos por debajo de la mesa que han suscrito entre el MAS y el actual gobierno central. Entonces, lo que nosotros pedimos es de que el mismo tiempo que dure, y no sabemos si va a durar un mes, 2 meses, más bien el Tribunal Supremo Electoral se dé tiempo para sanear ese padrón, porque estamos siendo con el mismo padrón viciado de nulidad, estamos siendo con los mismos problemas de antes y lamentablemente han metido al Tribunal Supremo Electoral mitad masistas y mitad supuestamente opositores, que en los hechos no estamos viendo nosotros un resultado hasta el momento. Cierto que es de transición, es poco tiempo, pero la verdad es de que no hay una esperanza de que haya independencia realmente en el órgano electoral para que ellos son los responsables de fijar sus fechas, etcétera. Para eso es un tribunal, se supone que no debe depender del nivel central del Estado, salvo para la otorgación de recursos económicos. Muchas gracias. Entonces,